Nos vamos a enlazar con el maestro Leo Zuckerman y sus minutos de opinar todos los martes a esta hora. ¿Qué tal, querido Leo? Bienvenido. Hablemos de Adán sin pecado. No cometió pecado y sigue en el paraíso. Se va, pero no se va. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido Pepe? Muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Efectivamente, lo pones muy bien. Se va, pero no se va. O déjame ponerlo de manera distinta. Cae Adán Augusto, pero cae con una red de protección. Sí es cierto que pues se trata de una degradación en su carrera política, que pasa del exsecretario de Gobernación, porque no es lo mismo ser el jefe del partido gobernante en el Senado que un senador más que se irá a hacer trabajo territorial para apoyar a Morena. Entre otras cosas, pierde Pepe más de 4.000 millones de pesos de presupuesto que él directamente manejaba como coordinador de los senadores, de los senadores de Morena. O sea, sí baja, sí cae, sí se degrada, pero no cae del todo, Pepe. Seguirá siendo legislador y por tanto manteniendo el fuero constitucional. No descartamos que después, incluso a lo mejor después de las elecciones, le den una embajada, como fue el caso de Alejandro Gertz Manero, del exfiscal, que también con unos resultados que dejaron mucho que desear, pues cae Gertz Manero, pero acaba como embajador de México frente al Reino Unido. Es decir, la presidenta en los últimos días, en las últimas semanas, se ha sacudido a dos cuadros más cercanos al expresidente López Obrador que a ella. Y me refiero, como te digo, al fiscal Gertz Manero y ahora a Adán Augusto, que además, pues como todos sabemos, pues ha estado involucrado en varios casos de presunta corrupción y enriquecimiento inexplicable, incluyendo el gran escándalo de haber nombrado al jefe de la mafia local de Tabasco como secretario de Seguridad Pública cuando él era gobernador de esa identidad. Y además, pues como luego dio a conocer en más, una fortuna inexplicable que hizo en el año 2024. Entonces, me parece que la presidenta afianza su poder, gana, pero también nos dice mucho de cómo opera políticamente la cuarta transformación cuando se trata de sacudir, de que haya caídas políticas de personajes que son incómodos. Sí los quitan de sus puestos, pero le respetan su impunidad, Pepe. No hay castigo ni para la pésima gestión del exfiscal Gertz Manero, que incluyó el abuso de su oficina en venganzas personales en contra de su familia, y tampoco al parecer va a haber castigo alguno para quien fue gobernador de Tabasco, secretario de Gobernación, precandidato a la presidencia, líder de Morena en el Senado, que llevó al crimen organizado al poder y se enriqueció inexplicablemente durante su paso como funcionario. En ese sentido, pues la verdad deja mucho que desear Morena en su promesa de que iba a ser diferente y de que iba a limpiar la corrupción que hay en el país. La verdad es que para los morenistas la lealtad sigue siendo muy importante, sigue pagando. Los políticos de ese partido podrán seguir haciendo lo que les plazca, porque en el peor de los casos, pues los defenestrarán, les quitarán sus cargos, pero seguirán disfrutando de un sueldo público, como es el caso de Gertz como embajador y de López Hernández como senador, protegidos por inmunidad diplomática o por fuero constitucional. Nada mal para ellos, ¿no? Pero yo creo que es una pésima señal para el país. Mira, Pepe, hasta los priistas, cuando caía un personaje en desgracia, a varios, incluso varios gobernadores acabaron en la cárcel con el presidente Enrique Peña Nieto. No ha sido el caso, no ha sido el caso con los morenistas y en ese sentido, pues deja mucho que desear que el castigo sea político, que pierdan sus puestos, pero que no haya una persecución judicial. En ese sentido,
la membresía al partido, parece que les da la charola que se utilizaba antes. Tú recordarás cuando les repartían charolas a los funcionarios machuchones, como diría López Obrador, y que eso les daba protección judicial. Y pues eso hacía que que no pisaran ningún ministerio público, ningún juzgado. Así me parece que son las caídas políticas en estos tiempos de la Cuarta Transformación, donde prometieron ser diferentes, donde prometieron terminar con la corrupción y donde lo que estamos viendo es que más bien, Pepe, por desgracia, se comportan como una mafia en donde se protegen los unos a los Leo, otros. ¿qué sigue para Adán Augusto López? Oí por ahí un comentario que me pareció muy despectivo cuando decían que Adán Augusto López Hernández era un cadáver. No, 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 mira, Pepe, si yo algo aprendido del análisis político ya de muchos años es que los únicos cadáveres políticos, los únicos muertos en la política son los que efectivamente están enterrados a 3 metros bajo tierra. Los políticos siempre pueden regresar, siempre pueden tener regresos interesantes, regresos hasta heroicos, te diría. Y yo creo que no, para nada es un cadáver político. Adán Augusto sigue siendo el líder de un grupo político importante dentro de Morena. Vamos a ver cuántas de las candidaturas que se tienen que repartir este año rumbo a la elección del siguiente se lo quedan la gente de Adán Augusto, incluyendo desde luego a la más conspicua de todas esas personas cercanas a Adán Augusto López Hernández, que es la senadora Andrea Chávez de Chihuahua. Ya él dijo, yo lo escuché ahí hace rato en tu noticiero, el propio Adán Augusto dijo que él cree que ella va a ser la gobernadora, así que, o bueno, la candidata a gobernadora en Chihuahua. Así que no, pues no dejaría de pensar que como parte quizá de esta negociación para retirarse del puesto, haya asegurado con las autoridades máximas de Morena, incluyendo la presidencia, pues que le quede esa candidatura a Andrea Chávez, ¿no? Entonces, yo creo que para nada lo veo como un cadáver, lo veo como que va a seguir vivito y coleando, e incluso te diría que si le va bien en las elecciones del 2027, en la circunscripción que estará a su cargo, que va a ser la cuarta, hasta podría resurgir, Pepe, no tengas duda al respecto. Muchas gracias, Leo. Gracias por tu comentario. Gracias, querido Pepe. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. El maestro Leo Zuckerman, sus minutos de opinar. Una pausa.